Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fe en Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que cura las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Con esta reflexión damos inicio a nuestro año cumpliendo nuestro objetivo, que la comunidad parroquial de San Juan de la Cruz, mediante la reflexión y el compartir, se renueva para integrarse a la luz de la palabra como comunidad de fe. Entonces, vamos a tener este encuentro, esta reflexión, hablando sobre lo que es el año jubilar y el tema de las indulgencias, que a veces puede causar confusión. El año jubilar es una celebración que hunde sus raíces en la tradición bíblica. Eso es lo primero que hay que entender, que no es un invento que se ha desarrollado en la iglesia, sino en el pueblo de Israel. Y se ha desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia, siempre con un tiempo de gracia y de conversión, de renovación espiritual. En esta formación exploraremos los fundamentos históricos, teológicos y pastorales de los años jubilares, su importancia en nuestra actualidad y la práctica de las indulgencias plenarias. Vamos a ver 4 puntos: el origen bíblico de los años jubilares, el desarrollo histórico en la iglesia, la dimensión teológica y espiritual, el tema de las indulgencias. Y al final tendremos algún ejercicio para que nos ayude. Lo primero es el tema de cómo surge esto. Lo que hemos escuchado allí, puedes ponerlo otra vez. Exacto, ese es el efecto que tiene el ocasional. Cuando suena el cuerno hay que levantar la cabeza. Está pasando algo. Eso que suena allí es un chofar o jubel, también conocido como yobel, que es una especie de trompeta que se hace con los cuernos del carnero. ¿Ok? En la antigüedad, los cuernos del carnero se utilizaban como instrumentos para bebidas o para guardar cosas, pero también se utilizaban como estas trompetas. Los años jubilares se llaman así por este instrumento. Iniciaba con un rito solemne en el cual se sonaba el jubel o yobel o chofar y se daba inicio. Entonces era el año del jubel, que en otras palabras llegó a ser el año del jubileo. Lo primero es que en la ley de Moisés encontramos el jubileo en Levíticos capítulo 25. Es la base bíblica del tema jubilar. Levíticos, el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia, capítulo 25, versículos 8 y 17. El concepto de jubileo surge entonces en la ley de Moisés. Se daba cada 50 años y era para celebrar un año de gracia, en el que se restauraban las propiedades, se liberaban los esclavos y se proclamaba un año de remisión. ¿Por qué 50 años? Recordemos que en la numerología bíblica el 7 es el número perfecto. Cada 7 años había como un pequeño año jubilar, pero en el 7 por 7, que era el 50,
se hacía el gran año jubilar. Padre, pero 749. Bueno, el año siguiente es el año jubilar. Cada 7 grupos de 7 años era el gran año jubilar. ¿Cuál era el centro de esto? Las palabras clave: perdón y liberación. ¿Cuáles son las palabras claves del tema del jubileo? Perdón y liberación. En la antigüedad había dos maneras de tener esclavos. Una era por enemigos capturados en la guerra y la otra era por deudas. Hemos escuchado nosotros parábolas del Señor donde había un hombre que le debía mucho dinero a otro. Cuando una deuda económica no podía ser pagada, la persona tenía que pagarla mediante el trabajo, pero un trabajo que no era totalmente trabajo, sino que era ser esclavizado. Entonces, la mayoría de los esclavos en Israel eran realmente compatriotas endeudados hasta el cuello, que no habiendo podido pagar, tenían que trabajar como esclavos, ellos y sus familias. Entonces, el año jubilar tenía como fundamento el hecho de dejar libre a los esclavos perdonando la deuda. Este detalle es fundamental para que podamos entender todo el asunto. El perdón de las deudas y, por supuesto, de sus consecuencias. También el año jubilar era un año de gracia para las tierras. Este año de gracia, el pueblo de Israel no labraba la tierra, sino que la dejaba descansar. Esto sometía al pueblo y a los israelitas a, en primer lugar, confiar plenamente en Dios y en su providencia. Y en segundo término, administrar muy bien sus bienes para que en el año jubilar tuviesen de qué comer. Entonces, imaginarán ustedes, llegado el año de gracia, para los pobres, para los esclavos, para los que no tenían, era un año de gracia. Para los más avaros no mucho, porque tenían que liberar a los esclavos y dejaban de labrar las tierras con las que ganaban. Entonces, era un ejercicio espiritual muy fuerte para el pueblo de Israel poder llegar a la gracia de Dios en este sentido. Entonces tenemos el perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, pero también de las tierras. Y junto a ello, de los bienes inmuebles que habían sido dados como pago de las deudas. Es decir, cuando alguien debía algo, no solamente era esclavizado, sino que agarraban la casa hipotecada y el acreedor, a quien se le debía, se apoderaba de la casa y de la tierra y de lo que tenía. Pero en este año 50 no solo había que liberar al esclavo, sino devolverle sus tierras, devolverle su casa, devolverle todas sus posesiones. Esto es una cosa tremenda, que para uno puede representar una gran gracia, para otros no tanto. Otras citas de la Biblia. Números 36:4. El jubileo también protegía el derecho de la herencia dentro de las tribus de Israel, porque si la herencia era de la familia y había sido perdida por una deuda, pues se devolvía la posesión. Deuteronomio 15:1-2. Aunque no directamente sobre el jubileo, la remisión de las deudas cada 7 años anticipa el espíritu jubilar. Es decir, en esto, durante los 7x7, había que anticiparse a la remisión de las deudas pagando las deudas, aunque no liberando a los esclavos. Cada 7 años se perdonaban las deudas económicas, pero en el 50 era la liberación de los esclavos. Otra cita es la de Isaías 61:1-2, donde se proclama el año de gracia del Señor como un eco profético del jubileo. ¿Qué quiere decir esto? El profeta Isaías, que es el libro más largo del Antiguo Testamento, está distribuido en 3 etapas. Un primer Isaías antes del destierro, un segundo Isaías durante el destierro y un tercer Isaías después del destierro, cuando los israelitas ya habían regresado. Este capítulo 61
describe la misión del Mesías. Va diciendo todo lo que el Mesías viene a hacer. Y entre las cosas principales de la misión del Mesías está anunciar el año de gracia del Señor. Esto es tremendo porque es el pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. Y estamos en el siglo C. El día de mañana celebraremos el bautismo del Señor y leeremos un fragmento de Isaías bastante parecido. Y dentro de 2 domingos, en el domingo de la palabra de Dios, el evangelio va a ser cuando Jesús, desenrollando el texto, recibe esta profecía como el cumplimiento de su propia persona. Entonces, el profeta toma este acontecimiento cultural, podríamos decir este meme judío, para decir, el Mesías viene a anunciar el año de gracia. Ojo, aunque no toque, porque si el año era cada 50, cuando llegue el Mesías, su sola presencia va a ser el jubileo, va a ser el anuncio de la liberación a todos los esclavizados y el perdón de todas las deudas. Esta profecía de Isaías 61 ya entonces va siendo una reminiscencia o un anuncio profético de cómo la deuda más grande que se perdonaría en el año de gracia sería el pecado, que es mucho más profunda y genera una esclavitud mucho peor que la esclavitud terrena. En este sentido, miramos el significado de la palabra jubileo. Etimológicamente, como dijimos, proviene del hebreo yobel o jubel, que hace referencia al cuerno del carnero, que se tocaba para dar inicio al año jubilar. Este cuerno o chofar simbolizaba la libertad y la alegría que acompañaba a este tiempo sagrado. Miren, hay un sujeto llamado Pavlov que habló del condicionamiento clásico. El ser humano es mucho de estos signos y sonidos. ¿Cuál es el sonido más alegre para los niños? El del timbre, porque empieza el recreo, porque se acabaron las clases. O sea, ese sonido de libertad era la representación entonces de este cuerno de carnero. Imagínate entonces para los más pobres, para los más necesitados o para los esclavos, que les coincidiera su tiempo de esclavitud con un año 50, la alegría que era para ellos escuchar este cuerno, escuchar este sonido que representaba la liberación total. El símbolo del jubileo se entiende con el sonido de este yobel, que marcaba el llamado a la conversión y al perdón y la restauración. Este sonido es un recordatorio de que el pueblo le pertenecía a Dios y de que Él era el verdadero dueño. Entonces, fíjense que por un lado es año de gracia, pero también por otro lado es un año de conversión, sobre todo para aquellos que tenían, los que tenían más, les dolía soltar a sus esclavos, les dolía devolver las tierras. Entonces se convertía en un acto profundo de conversión, diciendo, Señor, tú me lo has dado todo, yo se lo doy a quien tú me estás indicando. Yo te lo devuelvo, porque en el fondo todos los bienes materiales que tengo son tuyos, te pertenecen. Entonces, este sonido, el anuncio del año jubilar, era júbilo, era gozo, pero también era penitencial, también era de conversión. Todo le pertenece a Dios. Para nosotros cristianos hoy, el sonido del jubel es la proclamación de la palabra, es la proclamación del sacramento. Cuando anuncian, viene la jornada de confesiones, eso se hace para algunos una carga pesada, pero para los otros tiempo de liberación, tiempo de decir, va a venir la confesión. Hoy hay confesiones, o ver al Padre revestido y sentado en la silla con la estola, es un anuncio, es un chofar que suena diciendo el perdón y la misericordia está allí y perdona todas las deudas. En este sentido, vamos entendiendo de dónde nace el jubileo. Ahora, el desarrollo histórico. Punto 2. Dale otro sonido de chofar ahí. Para que no se nos olvide el sonido. Hay que reconocer
el jubileo, empieza con un sofá. La misa de aguinaldo chofaleada. Así vamos a empezar el acto penitencial de Cuaresma. Desarrollo histórico. Aunque esto era de tradición judía, se perdió en el tiempo y no se retoma para la Iglesia sino hasta el año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII instituyó el primer jubileo, inspirándose en la tradición bíblica. Entonces, también en aquel tiempo se daban populares peregrinaciones y el deseo de conceder a los fieles gracias espirituales. Todos estos pueblos que hacían lo posible por ir a peregrinar a Tierra Santa, inspiró al Papa, tomaron el tema del año jubilar y se lanzó esto. En aquel entonces en la Iglesia el año jubilar era solamente cada 50 años. Había técnicamente solo 2 jubileos por siglo. Después, en el año 350, el Papa Clemente VI hizo que el intervalo se redujera a cada 33 años. Vamos a tener un jubileo cada 33 por la edad de Cristo. Siempre hay gente que se pone creativa. Simbolizando entonces la vida de Cristo en la tierra. Después, en el año 1470, el Papa Pablo II, no Juan Pablo II, Pablo solito, Pablo II en el año 1470, estableció el periodo actual para 25 años. ¿A quién? Yo le doy gracias. Porque se imaginan que después de cada 50 años, muchos de ustedes no van a vivir el jubileo del 2050. Así que agradecemos a este Papa que lo puso cada 25. En este sentido, como siempre hay gente que le gusta inventar, pero hay invenciones que son para el bien, en el año 2015 tuvimos el año de la misericordia, que fue un jubileo extraordinario que el Papa Francisco lanzó, el gran año de la misericordia. Esto es tremendo porque nos permitió a muchos vivir por primera vez. Cuando el jubileo del 2000, algunos no teníamos conciencia, otros ni habían nacido. El de 2015 fue como una gran primera oportunidad. Pero ahora nos vamos a llenar de júbilo en este 2025. Punto 3. Dimensión teológica espiritual del jubileo. El jubileo es un tiempo de gracia. Eso es en esencia, un tiempo de gracia. Ustedes recordarán que los papás hay días del año en que están más contentos y las mamás también tienen como época donde están más contentos. Entonces, eso se hace un tiempo de gracia. No le digas nada a tu papá que anda molesto porque perdió el Magallanes. En cambio, cuando ganaba el Magallanes, tú te podías acercar para pedirle para ir para la bodega, porque había un tiempo de gracia porque papá estaba contento. Otros, cuando llegaban todos entonados de pasado, llegaban con unos pollo asado. Algunos papás, o llegaban borrachos y repartían plata, de un tiempo de gracia, un momento donde el padre de la familia está contento y reparte a manos llenas de todos los bienes que administra. En esencia, esto es el año de la misericordia. El jubileo es un tiempo de gracia, donde el Padre Dios reparte a manos llenas su misericordia, a manos llenas toda su gracia, porque está contento y le da la gana. Sobre todo eso, porque le da la gana. En este sentido, significa un tiempo especial de encuentro con Dios, una llamada a la conversión, al perdón y a la renovación personal y comunitaria. Si el Padre Dios viene a derramar toda su gracia, pues esto es júbilo. Pero para los que somos pecadores es un tiempo también pesado, porque se nos invita a la conversión. Pero es esta conversión que, aunque es dolorosa, aunque es sufrida, terminará siendo una grande gracia. Por ejemplo, en el año de la misericordia, 2015-2016, el Papa lanzó la gracia especial de que todos los presbíteros pudiéramos confesar el pecado del aborto. Antes, si una persona había cometido este pecado, solo se podía confesar con un obispo. Si se iba a confesar con un presbítero, con un padre, él tenía que decirle, bueno,
hay que llevar este pecado para que se confiese con el obispo, porque yo no puedo absolverle ese pecado. O sea, imagínense el trabajo. En el año de la misericordia, el Papa Francisco lanzó un permiso especial por el año de la misericordia, para que todos los sacerdotes, todos los presbíteros pudiesen perdonar este pecado. Después que terminó el año, se volvió loco y dijo: no, ahí no queda para siempre, háganlo ahí. Todo el mundo puede perdonar ese pecado, todos los padres. Y eso fue una grande gracia, porque imagínense ustedes lugares y zonas tan difíciles para poder acceder al obispo. Imagínense la cantidad de cosas. El Señor derrama entonces gracias abundantes, pero es también un tiempo de misericordia. O sea, hay que tomarse en serio la gracia de Dios y administrar muy bien lo que Dios me va a repartir a manos llenas. También es un tiempo de esperanza. Y el Papa Francisco ha querido que la esperanza fuese la clave de este jubileo 2025. De hecho, el lema es Peregrinos de Esperanza. En su bula, que es una carta papal para convocar estas cosas, que se llama La esperanza no defrauda, el Papa resalta que la esperanza cristiana tiene su raíz en el amor de Dios y nos sostiene en medio de las tribulaciones. Entonces, el año de gracia es también un año de esperanza. Una esperanza cristiana que va a sobrepasarlo todo. Y para nuestra patria Venezuela, esto es también un signo. Es un año de esperanza, pero de la verdadera esperanza, no de las ilusiones políticas, sino de la esperanza de una transformación, pero que exige de mi parte un verdadero compromiso a que la transformación se dé. Yo no puedo en esperanza pedir que otro venga a arreglar lo que me toca arreglar a mí. Juntos es que tenemos que construir esta esperanza. También el año jubilar tiene una dimensión eclesial. Los jubileos son momentos de unidad y comunión en la iglesia. A través de la historia han sido ocasión para fortalecer la fe y la misión evangelizadora en la iglesia. Los jubileos, como voy a explicar, tienen unos puntos o acciones que hacer. El principal signo de un jubileo es la peregrinación, es caminar o ir hacia un lugar sagrado donde Dios concede la gracia especial del gran perdón. En el caso de Monagas, el lugar de peregrinación es la Catedral Nuestra Señora del Carmen. Valga la cuña, la catedral más alta de Latinoamérica, a los que nos siguen en las redes. También la más bonita. No, mentira, otra podrán discutir. Resulta que el jubileo, como tiene el signo de la peregrinación, como nació en los años 1300, permite un momento de unidad eclesial porque se destaca el signo de peregrinar. Entonces, durante este año se peregrinará de diversas maneras. Nosotros, como comunidad parroquial, un día de este año tendremos que ir a catedral, juntos a celebrar una misa y peregrinar allá. Todos los jóvenes, como pastoral juvenil, irán también. La Legión de María, la Renovación Carismática, el Corazón de Jesús, o sea, por gremios, por grupos, por movimientos, por estructuras, tendremos jubileos, momentos especiales y particulares para poder recibir la gracia especial de Dios y el perdón, que es el gran gesto. Decíamos que el año jubilar, en la época judía, tenía dos claves: perdón y liberación. Este mismo aspecto se vive también a nivel espiritual. La gran gracia es el perdón de todas las deudas, vamos a decirlo así, espirituales. Y la misericordia y liberación de la esclavitud del pecado, ¿ok? Como pasó en el 2015. Yo sinceramente estoy como a la expectativa de saber qué lanzará el Papa Francisco en este jubileo de gracia especial. En este sentido es donde entra el tema de las indulgencias. Aquí hago un importante paréntesis. Este tema de las indulgencias en la época de los años 1500 trajo bastantes problemas con este señor llamado Martín Lutero.
Para los que nos siguen en las redes, pues en internet uno consigue muchas cosas y todo el mundo, que las indulgencias, que se vendían, que era, eso pasó en los 1500. Estamos en el 2025. La cosa ha cambiado. Fíjense, vamos a explicar las indulgencias que son el principal don del año jubilar. ¿Qué es una indulgencia? Un indulto, diferente de un insulto. Los indultos son muy poderosos. ¿Qué es a nivel sociopolítico un indulto? ¿Qué es? La liberación de un preso, de alguna manera perdonando la deuda de su crimen, porque los crímenes tienen consecuencias. Cuando alguien es indultado, se le perdona su crimen, se le perdona la deuda que debía pagar por el crimen y de paso es puesto en libertad. La historia de Venezuela sabe muy bien lo poderosa que son las indulgencias y los indultos. En este sentido, la indulgencia es la capacidad que la Iglesia tiene para dispensar la gracia del perdón. La indulgencia es la capacidad que la Iglesia tiene para dispensar la gracia del perdón. Esto conecta con el poder que Cristo dejó a la Iglesia para perdonar pecados. ¿Ok? Entra en este tema, el poder de perdonar pecados, que como ya sabemos, está más que sustentado en la Sagrada Escritura. En el pasaje de Mateo, donde dice, te doy las llaves del cielo y de la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. También en Juan 20, 19 en adelante, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. La Iglesia tiene este poder. Por Iglesia no entendamos los curas y la jerarquía, sino el cuerpo de Cristo que tiene esta potestad. Entonces las indulgencias entran en esta categoría, en el poder de perdonar pecados. Miren, el pecado como situación de crimen, vamos a entenderla de la parte jurídica, tiene dos tipos de consecuencias. ¿Ok? ¿Cuántas consecuencias tiene el pecado? Una que se llama eterna y otra que se llama temporal. ¿Cómo se llaman los dos tipos de consecuencias del pecado? Eterna y temporal. Pero ese es el apellido, su nombre es pena. Se dice que el pecado tiene una pena eterna y una pena temporal. Cuando hablamos de pena eterna, estamos hablando de la condenación eterna. Es lo que vulgarmente dice la gente, te vas a ir al infierno. Eso es un poco, no exagerado, pero sí dicho de muy mala manera. La pena eterna es la consecuencia grave que el pecado tiene de separarme tanto del amor de Dios y de su gracia que estoy eligiendo alejarme de Él eternamente. Que cuando me muera y se me dé abundantemente lo que yo escogí en esta tierra, se me dará condenación eterna. ¿Ok? El pecado tiene una pena eterna. El pecado también tiene una deuda o una pena temporal. Cuando dice temporal, no es porque se acabe, que sí se acaba, pero no es tanto porque se acabe. Dice temporal porque tiene que ver con la vida del tiempo. Eterna porque tiene que ver con la eternidad, que puede ser una eternidad gloriosa o una eternidad en condenación, cielo o infierno. Y cuando decimos temporal es que nos referimos a la vida terrena, así como hablamos de los bienes eternos y los bienes temporales. Entonces, la pena temporal son las consecuencias que el pecado tiene en esta tierra y que siguen ocasionando sufrimientos. ¿Ok? Por ejemplo,
El pecado del chisme, dice el Papa Francisco, que es un terrorista. El chismoso es un terrorista, porque lanza como una bomba atómica. Después de que usted lanzó un chisme de alguien, ¿cómo usted recoge eso? Y hay personas que años, décadas después de un chisme siguen sufriendo por lo que dijeron de él. ¿Ok? La pena temporal es la consecuencia, entendida también como una cicatriz. ¿Cómo podemos entender también la pena temporal? Como una cicatriz. La pena eterna es cuando usted pega y hiere el cuerpo de Cristo y está la herida abierta. La confesión, el sacramento de la reconciliación, perdona la pena eterna, cierra la herida, cauteriza la herida. Pero todas las heridas tienen cicatrices. La pena temporal es la cicatriz. Ahora es que existen estas cosas que tienen el asunto ácido hialurónico. Y esta cosa, antes era baba de caracol. Cuando yo era niño metían la baba de caracol. Ahora es el ácido hialurónico. El punto es que la cosmetología ha desarrollado cosas para poder curar la cicatriz. Pues la iglesia tiene el poder para perdonar la deuda eterna, pero también la temporal. ¿Ok? Y es a lo que se refieren las indulgencias. Es aquello que puede perdonar la pena temporal, que puede perdonar las consecuencias de nuestros pecados. Si la confesión me perdona la deuda eterna, la indulgencia me perdona la deuda temporal. Mis hijos, esto es tremendo. Esto es de lo mejor que hay, porque mis pecados a veces tienen consecuencias tremendas. Hay pecados como por ejemplo la infidelidad matrimonial. Que un esposo o una esposa sea infiel en el matrimonio, eso hace mucho daño. Pero si se engendra un hijo fuera del matrimonio por esa infidelidad, eso es una vida que es sagrada. Pero cada vez que aparezca por allí el niño, la foto del niño que está fuera del matrimonio, eso es un dolor para la otra persona. Eso es la consecuencia de mi pecado. Y así ponga usted cualquier tipo de pecado que muchos tienen consecuencias. Porque hay cicatrices que están ocultas. Hay cicatrices que hacen más daño y otras que hacen menos daño. La cicatriz de la cesárea, pues está ahí, que no se ve. Y de hecho es una cicatriz de alguna manera de alegría, porque hubo un parto. Sin embargo, si usted agarra a una muchacha bien bonita y le hace una raja por aquí con un malandro, esa cicatriz que le va a quedar ahí va a ser un dolor. Todos los días cuando se ve en el espejo va a tener ese sufrimiento de que ya no es tan bella como antes, etcétera, etcétera. Entonces, la indulgencia es que tú y yo, pecadores, que merecíamos un castigo por las consecuencias de nuestros pecados, somos indultados. Se nos perdona el pecado en la confesión. Se nos perdona la deuda de la cárcel que debíamos pagar y de paso somos puestos en libertad, aunque no lo merecíamos. Esto de las indulgencias es lo máximo. Es tremendo. ¿Y dónde se va a pagar la pena temporal? ¿Cuál es la cárcel donde los pecadores criminales nosotros pagaremos las deudas temporales? En el purgatorio, el lugar donde se purifica el alma para poder perdonar la pena temporal. Ahora, cuando usted se confiesa y gana una indulgencia plenaria, si usted muere ese día, va derecho, porque ya se le había perdonado la cárcel. Es un buen día para morir el día en que se gana indulgencias. Entonces la iglesia, que tiene las llaves del cielo y de la tierra, tiene acciones concretas por las cuales se puede ganar indulgencia plenaria. Por ejemplo, se puede ganar una indulgencia plenaria el 31 de diciembre por rezar el Te Deum, que es una oración, un himno de alabanza. El 1 de enero se puede ganar una indulgencia por rezar el Veni Creator, que es el himno del Espíritu Santo. Se puede ganar indulgencia plenaria para un difunto rezando el Santo Rosario.
o peregrinando a un cementerio para orar por los difuntos el día de los difuntos o esa semana. Entre el 2 de noviembre y el 8 de noviembre, toda esa semana se puede peregrinar a un cementerio y se gana indulgencia plenaria. Entonces, la indulgencia, el indulto, como una cosa especial, requiere una actividad especial, pero que siempre va a ser absurdamente desproporcional entre la cosa. ¿Te imaginas la cantidad de consecuencias que deben tener nuestros pecados y de sufrimiento que le ocasionan a otros? Y que por el simple hecho de caminar a la catedral, de vivir la misa, de comulgar y de rezar por el Papa, se quede perdonado. Eso es absurdamente desproporcional, pero es que así es la misericordia de Dios. Absurdamente desproporcional. Hasta aquí, ¿entendido lo que es una indulgencia? Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede ganar una indulgencia? Son 5 los requisitos. El primer requisito es la confesión sacramental. Padre, si no me he casado con la iglesia y no puedo comulgar y confesarme, entonces estoy exento, pues apúrese en casarse. Pídale matrimonio, dígale que si es hombre, hágalo lo necesario, o si no, tenga una vida tan saludable que le alcance hasta el 2050. Pero lamentablemente quien no pueda acceder al sacramento de la confesión, si no puede recibir el perdón eterno, no pueda recibir el perdón temporal. Ahora, esto no quiere decir que no vaya a ir para el cielo. Dios es misericordioso y tiene muchas maneras. Estamos hablando de esta actividad especial. De todas maneras, como un año de redención y misericordia, tal vez el tiempo de soltar al esclavo, suelta a ese hombre, o al revés, lo esclavizas ahí con el matrimonio, no sé, como tú ves ahí con el asunto. Es el tiempo. Lo importante es que el primer requisito es la confesión. Ahora bien, si tú estás en una situación donde no tienes pareja, no estás en concubinato, puedes confesarte y comulgar, ¿qué estás esperando para hacer? La pregunta es que te hago, ¿sabes cuánta gente está sufriendo porque no puede hacerlo? Y tú que sí puedes hacerlo, no lo has hecho. Este es el tiempo, el año de gracia. Segundo requisito, participar de la Eucaristía, de la misa y comulgar. Sencillo, participar de la misa y comulgar. Tercer requisito, rezar por las intenciones del Papa. Puede ser Padre Nuestro, Ave María, un credo. Lo importante es rezar por las intenciones del Papa. Cuarto, realizar la obra prescrita. En este caso, durante el año jubilar, la obra que está mandada a hacer es peregrinar a la catedral. Peregrinar significa caminar. Claro, no es que usted se va a echar una caminata de la Cruz de la Paloma a la catedral. Si quiere hacerlo, libremente puede hacerlo. Pero basta con que usted se pare ahí donde está José Gregorio Hernández y camine hasta la catedral con el deseo de peregrinar y que de paso se note, que se le vea caminar, porque ese es el ciclo. Y finalmente, desapego total del pecado. Bueno, yo voy a confesarte rapidito para ganar tu jefe y mañana vuelvo a pecar. No, hay que tener una verdadera intención de no volver a pecar. Estos son los 5 requisitos y hay algunas cuestiones. Se puede ganar solamente una indulgencia al día. Solamente una. Y la indulgencia o el indulto es solo para 2 categorías de personas. Un difunto o la misma persona. O sea, tú no puedes ofrecer la indulgencia por un vivo. El único vivo por el que puedes ofrecer indulgencia es por ti mismo, por el perdón de tus deudas, por el perdón de las consecuencias de tus pecados, o por el indulto para ser liberado de un alma del purgatorio. ¿Ok? Solo 2 categorías de personas, una entidad. Entonces, saque la cuenta, durante todo este año, hasta el 6 de enero del 2026, podemos caminar a la catedral, celebrar la misa, comulgar y liberar almas del purgatorio. Yo te recomiendo que la primera indulgencia que ganes la ofrezcas por ti, para que estés indultado. Y la siguiente que ganes la ofrezcas por los difuntos de tu familia, de manera tal que salga un poco gente. Eso es de las mayores obras de misericordia que puede haber. Que suene el jubel para tus difuntos de tu familia.
Las indulgencias tienen un aspecto pedagógico. Estas no compran el perdón, sino que son una manifestación de la abundante misericordia de Dios y una invitación a la conversión. En el fondo, la indulgencia es decirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar de vida y ser mejor. Por favor, perdóname que yo voy a ser diferente. Y la acción es abominablemente desproporcional, que las consecuencias de nuestros pecados, que nos merecían 500.000 años en el purgatorio, sean perdonados por un Padre nuestro. Porque es que no se trata de lo que tú y yo hagamos, se trata de lo que Él hizo por nosotros, y que, como dice la parábola de los trabajadores de la viña, ¿y cuál es el problema si a mí me da la gana de darle el mismo pago al que entró de último que el que entró de primero? Eso es real, es lo mío, y si me da la gana, yo se los doy a quien me da la gana, dice el Señor en su palabra. Esa es la traducción griega. Entonces, esto es el año jubilar y estos son las indulgencias. Algunos ejercicios que podemos hacer para aprovechar la gracia. Podemos hacer lección divina con Isaías 61 o con Lucas 4, 16 al 21. Por el grupo de la parroquia pasamos el PDF de todo lo que les acabo de explicar. Bueno, algunas cosas, no todo está allí, pero está la secuencia de lo que se ha venido hablando. Lucas 4, 16 al 21. Te recomiendo hacer lección con este pasaje porque dentro de 2 domingos será el domingo de la palabra de Dios y también nos preparará mejor. Y escucharemos al Señor anunciando el año de gracia del Señor. Algunas preguntas para reflexionar, porque esta es una reflexión. ¿Qué significa reflexión? Volver a flexionar, literalmente, sobre uno mismo. Flexionar. ¿Qué vamos a flexionar 2 veces? ¿Qué aspectos del jubileo me invita a renovar mi relación con Dios? ¿Qué aspectos del jubileo me invita a renovar mi relación con Dios? Fíjate que ya nosotros no sonamos el chofar, pero cada homilía es un chofar que suena para que te conviertas. Cada vez que alguien te invita a un acto de misericordia, cada vez que el Padre se sienta a confesar y se pone esto la morada, es un chofar que suena para ti, un llamado de atención. Entonces, a mí me llama mucho la atención lo de la trompeta, pues ya han notado que me gusta mucho el asunto. ¿Qué aspectos del jubileo te invitan a mejorar tu relación con Dios? 2. ¿Cómo puedo vivir la misericordia y el perdón en mi vida diaria? Esto es fundamental. Yo no puedo pretender que Dios me perdone absurdamente si yo cometo el absurdo de no perdonar a los que me han ofendido. Pero es que ese desgraciado no se merece que yo lo perdone por hacer. Quédate en tu jaula y quédate en tu esclavitud si te da la gana. Somos absolutamente libres. Sin embargo, si vamos a recibir el perdón, primero hemos de perdonar. Este es el año para pagar las deudas. O el año para perdonar las deudas que nos tengan. Esto es una buena invitación a... Lo que pasa es que antropológicamente la mujer almacena más información. Esos pobres hombres sufriendo ahí por un pecado de hace 15 años. Entonces, ya, cuando éramos novios, tú hiciste, señora, por favor, suelte eso. Allá. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ese hombre se convirtió? Y si no se ha convertido, usted libérelo. Usted es el año para eso, para dejar de estar reclamando cosas. No, pero que yo te perdoné, pero que tú me dices nada. ¿Ya? Que suena el chofar. A los maridos que me están viendo por la red, cómprense un chofar y le suenan el chofar a ella. Si su mujer es catequista, ella debe saber de esto. Le suena el chofar. Deberíamos hacer eso a los hombres de la parroquia. Cuando la mujer le reclame algo que pasó hace mucho tiempo, le suena el chofar. Sí, yo pasé por los ojos de la parroquia en el audio de YouTube del chofar. Ejercicio práctico. Tercero, ¿de qué manera puedo ser yo un signo de esperanza para mi comunidad? Esta es la última pregunta para poder reflexionar. ¿De qué manera puedo ser un signo de esperanza para mi comunidad? El año jubilar es un año de gracia.
Lo último que tenemos que cuadrar es cuándo vamos a peregrinar como comunidad. La agenda se va a ir llenando y hay que apuntar rápido. Yo tengo que hablar con el padre Isabel, con el párroco, para que nos aparte una fecha, para ir todos juntos a la catedral, peregrinar y celebrar la misa allá. A mí se me ha ocurrido solo una cosa, que es que lo hagamos cerca de la fiesta patronal. ¿Ok? El problema es que eso es demasiado lejos. Yo quisiera que lo hiciéramos un poco más para acá. Con esto vamos terminando. ¿Qué propuestas tenemos? Porque podemos peregrinar todos los días si nos da la gana. ¿Ok? Pero tenemos un día para prepararnos e ir como comunidad a peregrinar. ¿Cómo? El 16 de septiembre es también un poquito lejos. En el aniversario. A ver, el 5 de febrero es el aniversario presbiteral. Puede ser. Ahorita en febrero, lo que yo me escribí y preguntar. En febrero nos jubilamos febrerásticamente. Ok, me gusta eso. Febrero. Dos alternativas y si se da, vamos 2 meses. ¿Cuál es el problema? Muy bien, ok. Para febrero. Ya fuimos a la primera. Sí, ya fuimos a la primera cuando salió la. Pero fuimos todas las diócesis. Ahora hay que ir como parte. ¿A qué hora? Bueno, eso se puede dar con el padre Somero. El día del nacimiento de San Juan de la Cruz. 24 de junio, día de San Juan Bautista. Bueno. Una para febrero y una para junio. A mediados de año. Y otra para cerca de la fiesta patronal. 3 oportunidades. Usted no quiere liberar más el purgatorio. De aquí a junio uno peca. De aquí a junio uno mete chisme y esas cosas. Así que, con cuidado. Ok, muy bien. Agradezco profundamente su participación. Este es un año de gracia, es la primera de varias formaciones que haremos. Les agradezco su interés. Todos aquellos que puedan ganar indulgencia, no pierdan la oportunidad. ¿Sí? Vamos a rezar una Ave María a la Virgen, pidiendo por nuestra patria Venezuela y que nos ayude a perseverar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por asistir. Comunique, como siempre decimos, el buen chisme a quien faltó. Usted le dice, muchacha, lo que te lo dije. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A los que nos siguen en las redes, recuerden seguir a la parroquia, @parroquia.sanjuan de la Cruz o @Padre Gabriel Ángel en el Instagram del Padre. En el TikTok, Padre Gabriel Ángel, vete. Muchas gracias.